Hola jóvenes, en esta semana seguimos estudiando el tema de la ilustración en Norteamérica y vamos a ir a la página número 46 de su libro, ya que fue aquí en donde nos quedamos la vez pasada. Es 44, me brincó dos hojas. 44. Y vamos a hablar un poco sobre el por qué se da a cabo la independencia de las 13 colonias. Ustedes ya hicieron un trabajo previo a esto en el PowerPoint que me hicieron hace unas semanas y vemos que mucho de la inconformidad de los colonos era porque estaban en desacuerdo con la corona inglesa, es decir, con el rey de Inglaterra y todo lo que pues era el parlamento y la monarquía en Inglaterra, ya que muchas de las decisiones que ellos tomaban repercutían sin lugar a dudas en Norteamérica. ¿Verdad? Estamos hablando de Europa y Norteamérica. En el periodo prerevolucionario, es decir, antes de la independencia, de la revolución de las 13 colonias, las condiciones fueron propicias para que el pensamiento de la ilustración se difundiera debido al descontento que causaban las decisiones del rey Jorge III y del Parlamento. Vamos a recordar un poco qué era el pensamiento de la ilustración. El pensamiento ilustrado fue un movimiento, ¿verdad?, que se llamó la Ilustración y se originó en Francia y se extendió por el resto de Europa y también a las colonias americanas. Este movimiento también, o este tipo de pensamiento también a las 13 colonias y también a México, a la Nueva España durante el siglo XVIII. Y fue el tipo de pensamiento que hizo que las personas cambiaran de opinión y quisieran tener un mundo diferente. En el caso de las colonias conquistadas por España y por Inglaterra, ¿verdad? Las 13 colonias y la Nueva España, decidieron que era tiempo de tener su independencia, es decir, de ser un país diferente, independiente. Los pensadores ilustrados consideraban a la naturaleza como el origen de la existencia de la religión, la igualdad de los seres humanos, la soberanía popular, la libertad de pensamiento y la libertad de acción basada en el respeto mutuo. Estaban en contra de la ignorancia, los prejuicios religiosos, los privilegios y el absolutismo. Este tipo de pensamiento, jóvenes, fue muy en contra de lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? En el sentido de que malamente la Iglesia Católica en esa época estaba tratando de dominar, ¿verdad? La forma de actuar, la forma de pensar de las personas. Y estos pensadores ilustrados decidieron pensar que el ser religiosos era ser ignorantes. Es decir, si no había forma de comprobar con la ciencia lo que alguien estaba diciendo, para ellos no era creíble. Para nosotros como cristianos y como hijos de Dios, sabemos que Dios mismo creó la ciencia y por medio de la ciencia se han hecho muchos descubrimientos, pero el creador absoluto de lo que hay en nuestro alrededor es Dios. Así que no podemos nunca sacar a Dios de nuestra historia. En el estudio que hiciste sobre las 13 colonias, te diste cuenta de cuáles eran algunas de las causas por las cuales los colonos estaban inconformes, ¿verdad? Y también vimos que las ideas ilustradas y liberales de las 13 colonias fueron parte de este proceso de independencia. Las ideas liberales e ilustradas procedentes de Gran Bretaña y Francia entraron a las 13 colonias por las ciudades portuarias, es decir, por los puertos. Las obras circularon entre la élite educada, es decir, los libros que tenían estos pensamientos, pues ellos eran los que sabían leer y escribir y tenían conocimientos de historia de los sistemas políticos en el mundo y también dominaban otras lenguas. La ilustración en las 13 colonias tomó forma a partir de las ideas promovidas por los burgueses europeos. ¿Quiénes eran los burgueses? Era la gente que trabajaba dinero, pero ellos eran trabajadores, no pertenecían a la nobleza, no eran reyes, ni virreyes, ni condes, ni sacerdotes, ni obispos. Eran gente del pueblo, pero que tenía una posición económica elevada. Acuérdate que lo vimos en los tres estamentos. Los colonos inconformes compartían con el liberalismo y la ilustración europea ideas como la libertad para trabajar y prosperar por esfuerzo propio sin que el Estado interviniera en sus acciones. Es decir, la corona, el rey de Inglaterra, pues tenía sometidos al pueblo eh, inglés
que habitaban las 13 colonias y realmente los colonos de esas 13 colonias estaban muy inconformes con la forma en que los trataban. Para ampliar un poco más este tema, vamos a ver un video que se llama Hay de burgueses a burgueses. Se los voy a subir en la plataforma para que también lo puedan ver. Bueno, y como actividad para el día de hoy, vamos a hacer la actividad 5 de sus libros en un equipo, perdón, no en equipo no porque no pueden trabajar en equipo, perdón, pero vamos a realizar un folleto para explicar a los colonos las ideas más importantes del liberalismo y la ilustración de las 13 colonias de Norteamérica. ¿Cuáles son las ideas más importantes sobre el liberalismo y la ilustración? Les voy a dejar una imagen para que lo tengan visto. Algunas de estas ideas que puedes incluir en tu folleto son los derechos naturales a la vida y a la libertad, el gobierno instituido por el pueblo, la soberanía popular, la propiedad privada, la división de poderes en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, ya no iba a haber un solo monarca, el derecho a la resistencia, el derecho al voto o sufragio, es decir, se votaría por los representantes o los gobernantes que cada el derecho a un juicio justo, en la libertad de prensa o libertad de expresión, la libertad de culto, que les permitieran creer lo que ellos querían, porque, por ejemplo, aquí en la Nueva España la religión católica era absoluta y no les permitían otra. En cambio, en Inglaterra, o más bien en las 13 colonias, ellos eran cristianos. ¿Por qué? Porque venían de un trasfondo de una creencia cristiana, que creían en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y por último, la razón como fuente del saber. Ahora, ¿cómo vas a realizar este folleto? Vamos de nuevo a la página de Canva, que ya le hemos usado, y vas a escribir folleto. Ahora, si no puedes hacerlo en la computadora, en tu celular, en Canva, lo vas a hacer en tu cuaderno, una hoja de papel blanca, la divides en 3 partes, porque un folleto está hecho en 3 partes, ¿no? La vas a dividir en 3 partes y vas a hacerla. Ahora, por ejemplo, yo aquí te voy a enseñar a hacer uno en Canva. Igual, es lo mismo, nada más que esto lo haces en el programa, en la computadora, y los otros lo puedes hacer en el cuaderno o en una hoja de papel. Por ejemplo, aquí tenemos la primera hoja y la segunda hoja de un folleto que ya está hecho. Yo, por ejemplo, si voy a hablar acerca de la ilustración, voy a ampliar un poquito más mi espacio para que pueda yo okay. Puedo poner las ideas o el pensamiento. Reducir un poco el tamaño para que quede bien. Y puedo añadir algunas figuras o elementos, imágenes para que mi folleto quede bien. Ahora, esta es la parte de enfrente, es decir, es lo de enfrente, lo de en medio atrás y lo de la parte de atrás de tu folleto, pero el contenido pues tiene que estar adentro. Si me entienden, aquí ya tiene que ser el contenido de tu folleto. Igual queda en 3 partes para que cuando lo dobles, más bien cuando lo desdobles, puedas tener la portada, el interior con el contenido de las ideas y la parte de atrás. Entonces, cualquiera de las formas está bien. Puedes diseñarlo en un navegador como es Canva, puedes hacerlo en Word también, o puedes hacerlo también en tu cuaderno con una hoja de papel. Muy bien, espero que quede claro y nos vemos la siguiente clase.